Dios le bendiga, hermano. Le damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos. Saludos a todos los que nos estarán escuchando por las redes. Saludos a los hermanos de la Iglesia Bautista de Batelle. Saludos a la iglesia que se encuentra aquí presente. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí estudiando su palabra un día más. En el día de hoy vamos a dar a continuación a aquella serie de estudios que comenzamos llamada Enseñanza. Y creo que estamos en el día número 35. Enseñanza día 35 o 36. La semana pasada, si me lo pudieran averiguar por ahí para arreglarlo también durante la clase. La semana pasada estuvimos discutiendo acerca de qué significa el llamamiento eficaz. ¿Qué significa el llamamiento eficaz? Definimos el llamamiento eficaz y comenzamos a contestar la pregunta: ¿solo los elegidos son eficazmente llamados? Esta fue la pregunta con la que comenzamos a discutir la semana pasada. Solo los elegidos son eficazmente llamados. Y dijimos lo siguiente: todos los elegidos, y solamente ellos, son eficazmente llamados, aun cuando otros son llamados externamente por el ministerio de la palabra y gozan las operaciones comunes del Espíritu, los cuales, por su negligencia y desprecio voluntario de la gracia ofrecida, ellos son dejados justamente en su incredulidad y nunca vienen a la verdad en Jesucristo. Así que estamos viendo que hay un llamamiento general, y en ese llamamiento general, donde Dios por medio del Evangelio le habla a la persona, hay un llamamiento eficaz. Ese llamamiento es cuando Dios habla directo al corazón de alguien, con esa palabra y con el poder de su Espíritu. Él da un corazón nuevo. Quiero que escuchen lo siguiente: cuando Dios llamó al mundo a su existencia, el mundo fue creado en su mandato inmediatamente por su palabra. Lo que Dios quiso que ocurriera en la creación, eso fue lo mismísimo que ocurrió. Lo mismo sucedió con Lázaro. Tenemos un hombre que está muerto, según la Biblia, en el tiempo de Jesús. Lleva 4 días muerto, su cuerpo apesta, y él llega a esa tumba y él le habla. Y cuando él habló, la vida hubo una reacción a la palabra de Dios. Esa palabra creó una vida que antes no estaba. La persona estaba muerta. Esa palabra llamó a la vuelta al espíritu que había muerto esa persona y volvió al cuerpo. Y esa palabra reconstruyó el cuerpo, porque estaba como antes, podrido. Esa misma palabra y el poder de la palabra que también resucita a Cristo de los muertos es la palabra que Dios usa para que aquel que escuche tenga vida eterna. Eso es un llamado completamente eficaz. Y lo primero que hicimos fue que la semana pasada leímos un versículo en el libro de los Hechos, donde se leyó en 4 versiones diferentes. En una versión decía los elegidos, en otra versión decía los escogidos, en otra versión decía los destinados, pero el texto decía lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea para la salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vivir. Discutimos claramente lo que significa esa palabra, como el que está ordenado para vida eterna, o destinado para vida eterna, o elegido para vida eterna. En el libro de Mateo,
en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 1 a 14, estaremos discutiendo algunos versículos y viendo algunas cosas que ese versículo nos enseña. Acordémonos que este Jesús que le está enseñando a su pueblo, y él tiene un propósito para enseñar estas palabras. Jesús dijo lo siguiente, y leo: respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y enviando a sus siervos a llamar a sus convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Eso dice el texto. Padre, en esta hora te rogamos que tú hables a nuestras vidas por medio de la palabra que aquí se nos da. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te venimos esto creyendo. Amén y amén. Quiero que noten unas cosas primeramente en ese texto. En ese texto aprendemos algo muy importante. Nos enseña que ser invitado a las bodas, o sea, ser llamado, no necesariamente significa que serás incluido. Ahí lo dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay algo que diferencia a los escogidos. Dice ahí que los escogidos están ahí, y es justo que estén en la boda porque ellos han sido ¿qué? ¿Qué tienen ellos que no tenían que estar allí invitados? También ropa. No tenían ropa, estaban todos llenos, invitados, pero de momento había uno de los invitados que no tenía la ropa de boda. El rey le pregunta: ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo puedes entrar? ¿Cómo tú puedes estar participando de algo a lo cual tú no tienes derecho? ¿Por qué no tengo derecho? Dice él. Dice: no hay derecho por una razón. Él no tiene derecho porque él no lleva la vestidura. Ahora, para no entrar a una fiesta en aquel tiempo y no recibir la vestidura significa que realmente tú no estimas al rey que hizo la fiesta. Tú quieres participar de los beneficios sin la voluntad. Hay mucha gente que quiere las cosas de Dios, ese es el problema, y las cosas que Dios confiere y disfrutar de lo que Dios tiene, pero no quiere ser vestido por la justicia de Dios, ni por el amor de Dios, ni quiere andar con Dios en el camino. Esa es su manera. Aquí tenemos una persona, primeramente un grupo de personas que fueron invitadas y le hicieron caso omiso de la invitación. Ellos son los llamados. Hay gente que será llamada, Dios les invitará por medio del evangelio, pero ellos no harán caso
primero que el Evangelio. Otros van a poner su trabajo. Hay gente que tiene negocio, hay gente que tiene trabajo, pero van a poner primero que el Evangelio. Hay otros que van a poner su relación. No, porque ¿qué? No tengo tiempo para esta invitación porque tengo unos asuntos que bregar con mis hijos primero. Entonces está por un tipo de personas que presentan a los hijos primero. Pero hay gente que también van a poner su matrimonio primero, sin darse cuenta que están haciéndole daño a su matrimonio si no ponen la decisión primero de Dios. Porque ¿quién creó el matrimonio? Dios. Por tanto, no van a saber qué va. Nota lo siguiente. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Leo. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Luego que un montón de gente lo rechazaron, él llamó a Raimundo y todo el mundo de donde se encontrara. O sea, el evangelio fue predicado a toda clase de personas, en la calle y en todo lugar. Algunos escucharon, entendieron y fueron vestidos por el rey. Pero hubo uno que parece que escuchó algo, dice, ahí está la fiesta, quería los beneficios, pero realmente no estaba interesado en lo que estaba sucediendo allí, en el meollo del asunto. Hay gente que está en la iglesia con el pueblo de Dios, que están, pero por las razones equivocadas. ¿No sabía eso? Están por las razones equivocadas. Ellos no están para honrar al novio, ni les interesa mucho el matrimonio. Ellos están, ese individuo posiblemente estaba por la comida y por los beneficios, porque no tenía la vestimenta. Estaba por las cosas que Dios da, pero no estaba por el rey, ni por amor al rey, ni por amor al hijo del rey. En las iglesias hoy mismo se reúne mucha gente que está viendo la iglesia como un lugar donde tú puedes adquirir cosas para ti, pero no les interesa el rey, ni aman al rey, ni aman a su hijo. ¿Ves? Entonces tú ves que hacen de las iglesias un lugar de suerte, un lugar de donde yo voy allí porque me voy a hacer de chavo. Hay gente que ve la iglesia como un lugar donde Dios va a decir que no voy a ir. O la predicación que se hace tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo, lo importante que tú eres, lo grandioso que eres, cómo vas a convertirte en un siervo que va a hacer grandes cosas, o cómo vas a tener grandes empresas y grandes casas. Oye, el enfoque es el mismo que esta persona. No, realmente no le interesa a Jesús. Y por eso nosotros vamos a ver a través del mundo que muchos por medio del evangelio van a estar siendo llamados. Por aquí lo importante es que tú estés vestido de Cristo. Que el amor de Dios te haya de cobertura. Que la gracia de Dios te haya salvado y vestido. Que el perdón de Dios esté sobre tu vida. Que tú sepas que si estás en la fiesta y que te dio acceso a la fiesta, fue porque fuiste invitado, perdonado y trabajado por el mismo Dios. Tú sabes que la misma vestidura que tienes no la trajiste tú. O sea, tú no viniste para que te aceptara tú querías. Tú sabes que estás vestido y reconociste que delante de él tú eras el que necesitaba. Y estaba que tú y él te viste. En la Biblia muchas veces las vestiduras significan justicia. En Apocalipsis la Biblia dice que habrá una gran multitud de toda tribu, lengua y nación que van a tener palmas en las manos donde van a celebrar una gran fiesta, pero todos ellos tienen en común algo. Ellos han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. O sea, ellos han puesto su confianza solamente en Jesucristo para la salvación. Y ellos han sido lavados y perdonados por Jesús. Ellos han sido cubiertos por la justicia de Jesús. Esta gente son y han sido llamados invitación. Pero los otros, que se les dio una invitación, pero hicieron caso omiso y lo despreciaron porque no tenían tiempo, la Biblia enseña que sí fueron llamados, pero que no fueron escogidos. Es también una ilustración del llamamiento eficaz. Es una ilustración del llamamiento eficaz. Dios va
por diferentes lugares invitando. Hay gente que hará caso omiso, pero hay gente que recibirá el llamado. Ahora hay gente que también recibirá el llamado por las razones correctas. Y hay gente que entrará por razones incorrectas. Los verdaderos llamados son los que están vestidos, han entrado, han entendido. Dios le ha hecho entender por su espíritu y su palabra. Ellos han recibido un llamado interno. Eso es el llamamiento el que está, amados hermanos. Miren, en Mateo 7, del 15 al 23, también vemos otra ilustración de lo que significa una persona que posiblemente escuchó el Evangelio, hasta predicó el Evangelio, pero no es creyente. Puede que haya sido llamado y puede que haya participado hasta de la predicación, pero no es escogido. Tanto es así que Cristo mismo dice: mira, yo no sé quién tú eres. ¿Tú sabes qué es que Jesús diga que no te conoce? ¿Verdad? Eso sería fuerte. Vamos a leerlo. Mateo 7, versículos 15 al 23. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. ¿Qué vemos en este texto? Vemos varias cosas con respecto al llamamiento eficaz. Aquí hay un grupo de personas que posiblemente han escuchado de Jesús y algunos han predicado de Jesús, algunos posiblemente hasta han echado fuera ¿qué? Demonios, han sido usados. Dios ha querido usarlos, pero en su corazón ellos no están cambiados. Su corazón no conoce a Dios. Y según este texto, Dios tampoco los conoce a ellos. Hay muchos hoy día que dicen que tienen nombre de Elías, pero están muertos. Y vemos aquí otra ilustración de personas que aparentan ser algo, pero finalmente se descubre que no lo son, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y vemos aquí que hay una característica que tienen los escogidos, es que son conocidos por Dios. Son conocidos por Jesús. De hecho, Jesús en una ocasión dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor sabe quiénes son sus ovejas. Hay una parte de la Escritura donde Él dice: yo sé a quiénes he elegido. O sea, Jesús sabe a quién Él ha elegido. Y una de las características de sus ovejas es que escucharán su voz, pero que también actuarán en concordancia con la voz del que los llama. Y mostrarán con su vida que son conocidos de Dios, no tan solo por las acciones externas, sino por su corazón.
ellos tienen una relación, una comunión, ellos están conectados con Dios, ellos están conectados con Cristo. Ellos han recibido un llamado eficaz. O sea, lo que Dios hizo con ellos funcionó. No fue un llamado general. Esto que están ahí, fueron forzados a entrar. ¿Por qué tú dices, hermano? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, tú y yo por lo general hacemos existencia al principio y somos atraídos por Dios. Y cuando tú buscas lo que dice esta palabra en el original, atraído, ¿tú sabes lo que significa? Lo que dice realmente, arrastrador. Bienaventurado que pueda ver aquí, literalmente lo que dice es arrastrar. O ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Ese texto, ahí, cuando la Biblia habla de esa cosa, está hablando de lo que Dios hace con un corazón y cómo lo lleva. Eso lo vamos a ver también. Así, otra ilustración. Vamos a ver otra ilustración de un llamamiento de una persona que tiene un llamamiento general, pero no eficaz, porque no es efectivo. Porque lo que se dijo no es para él, es para aquellos para los cuales fue preparado. Eso se encuentra en Hebreos 6, versículos 4 al 9. Y es importante este texto porque muchas veces, mucha gente que no entiende lo que está diciendo el texto, usan este texto para decir que la salvación se pierde. Usan ese texto para decir que la salvación, una vez recibida, se pierde. Porque no entienden lo que ese texto está tratando de argumentar o decir. Como hemos dicho, lo que ese texto claramente dice. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, los versículos del 4 al 9. Mire lo que dice el texto. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública, a la vergüenza, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación, a aquellos por los cuales es cultivada recibe la bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Veamos el contexto de ese pasaje. ¿De qué se trata ese libro? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el trasfondo del libro de Hebreos? Primeramente, mire el trasfondo del libro de Hebreos. Un pueblo que había creído en Jesús estaba siendo presionado por los judaizantes y por la gente de afuera también para volver a la ley y abandonar a Jesús en Jesús. Comienza el escritor sagrado a hacer una argumentación para que ellos entiendan que Jesús es más grande que Moisés, que Jesús es más grande que los ángeles, porque Jesús no es un siervo en la casa como Moisés, sino que Jesús es el dueño de la casa. Y que Jesús es el mismo resplandor y la sustancia de la gloria de Dios. Él es el creador. Y como Él es el Señor y creador, Él tiene el derecho absoluto. Ahora, aquí vemos un grupo de personas que se le está animando a no retroceder, sino a perseverar. Pero se le está haciendo una advertencia. Y se le dice a este grupo de personas, porque es imposible, porque muchas veces vemos en la escritura que lleva esa advertencia. Y las advertencias están puestas para que su pueblo, cogiendo cabeza, no retroceda.
que es imposible, que los que una vez fueron, o sea, dieron el conocimiento del Evangelio y públicamente lo confesaron. Y comienza a decir que estas personas tuvieron algo que parecía ser. Pero nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿qué significa entonces ser participante aquí? Ser participante de las cosas que el Espíritu provee. Dice aquí, ser iluminado, participar del don celestial, ser hecho partícipe del Espíritu Santo, buscar la palabra de Dios. Les voy a dar una ilustración. Busquemos el pueblo de Israel, al cual se le está predicando. Vayamos al pasado, porque esto es una historia que luego el autor le cuenta en el libro de Hebreos, donde estas personas estuvieron con Dios, vieron las señales, vieron las plagas, vieron la obra de Dios, cómo mató a los primogénitos, pero los juicios de Dios sobre Egipto. Luego estuvieron y pasaron el mar y vieron cómo Dios abrió el mar. Ellos estuvieron ahí. Todos los que se fueron de Egipto estuvieron y vieron eso. Todos los que estaban allí, que se llamaban así mismo pueblo de Dios, vieron la luna y vieron la luna. En el camino, muchos de ellos bebieron del agua. Cualquiera diría que eran verdaderos, pero dice la Biblia, pero de los más bellos no se agradó Dios. ¿Cuál era el problema con lo que no se agradó Dios? Ellos estaban recibiendo ¿qué? Los beneficios, pero su corazón nunca estuvo con Dios. Tanto así que en otro pasaje de la Escritura dice: ¿ustedes me ofrecieron a mí ofrendas en el desierto? No, si ustedes le ofrecieron a el pan y adoraron a vuestros ídolos y le sacrificaron sus hijos, pero no fue a mí que me ofrecieron. Esa gente estaba con el pueblo de Dios y entre el pueblo de Dios recibiendo los beneficios y las cosas espirituales y los poderes, pero no era porque su corazón no era del remanente escogido por gracia, porque su corazón no estaba transformado. Y la Escritura hace eso. Y entonces aquí, en este texto del 46, básicamente dice lo mismo. En este tiempo también sucede lo mismo. Hay gente en las iglesias, algunos son hasta sanados. Mira cuántas personas ahora mismo han sido sanadas por la gracia de Dios que viven de palabra. Algunos han hasta predicado, algunos han enseñado, pero viven de palabra. Algunos han participado y han visto cosas gloriosas en medio de la congregación de los justos. Pero ¿sabes algo? No eran de Dios. Y la palabra que se predicó no llevó el fruto en su vida. Y mire lo que dice el pasaje, vayamos a Hebreos. La conclusión dice, en Hebreos, en el versículo 8 y 9, dice 7: porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por lo cual es cultivada. ¿Qué está diciendo el texto? Este texto nos prohíbe a nosotros decir que la salvación se pierde, porque está diciendo que la palabra cumplirá lo que tiene que cumplir de aquellos para los cuales es enviada. Y esa gente a la cual es enviada, esa palabra llevará ¿qué? Fruto. ¿Qué más dice? Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, sino que está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hay personas que la palabra no le aprovechará y su final será camino de muerte. Fíjate que muchos fueron llamados fuera de Egipto. Muchos fueron llamados, pero no todos eran de Israel. Pocos los escogidos. ¿Cómo se sabe cuáles son los escogidos? El versículo que leímos anteriormente de Jesús, cuando él está hablando, le dice: guardaos de los falsos, que por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es
cortado y echado al fuego. Así que, por su fruto los conoceré. Note que el autor de Hebreo y Jesucristo están de acuerdo. Entonces no están hablando ahí de gente que se pierde, pero se le está haciendo la advertencia a todo el pueblo en general, a los hebreos, especialmente a los que han creído, para que entiendan que no vayan a ser ellos mismos como aquella gente que estuvo con el pueblo pero que no era del pueblo, que estaban con nosotros, como también dice Juan, pero no eran de nosotros. ¿Cómo se sabrá? Por la perseverancia. ¿Cómo sabemos que es una advertencia? Porque el apóstol dice, pero en cuanto a vosotros, amados, versículo 9, capítulo 6, versículo 9, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia de la promesa. ¿Qué está diciendo el texto claramente? Estas personas a las que Pablo le habla son de aquellos de los que perseveran y no de los que retroceden. Él está mintiendo. Yo sé que esto no se trata, pero él sabía que también entre el pueblo siempre va a haber gente así. Uno va a las iglesias del Señor y va a haber gente que perseverará fiel y amará al Señor y lo adorará por las razones correctas, pero va a haber gente que está por un poco de tiempo, pero no perseverará, claudicará. Y todo lo que se sembró en ellos no dio fruto. Pero aunque no dio fruto en ellos, gracias a Dios que siempre hay un pueblo sobre el cual se sembró la semilla, sobre el cual desciende la lluvia de Dios y quedará fruto. Esos son los que han sido llamados de manera eficaz. Dios preparó su corazón, Él transformó su corazón, Dios alimenta su corazón, Dios dirige su corazón y ellos perseveran porque su corazón ama al Rey, ama a su Hijo, desea disfrutar y tener comunión con Él por encima de los bueyes, por encima de las casas, de las tierras, por encima aún hasta de la familia. De hecho, Jesucristo muchas veces, aunque nos une a Dios con paz, muchas veces cuando es trabajado en nuestros corazones, muchos de los familiares se separan de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo amo a Jesús, pero tú no amas a Jesús, y yo quiero estar con Jesús, y tú no quieres estar con Jesús, ¿qué va a suceder en este vida? El resultado lógico es que vamos a estar separados, porque no quieres a Jesús. Pero si los dos queremos a Jesús, buscamos a Jesús, amamos a Jesús, porque si amamos a Jesús, entonces, si los dos estamos amando a Jesús, en Jesús nos somos unidos y tenemos comunión los unos con los otros. ¿Estamos captando esto? Mire esto, hermano. En Juan, capítulo 12, versículos 37 y 40. Veamos a Jesús hablando. Juan, capítulo 12, versículos 37 y 40. Estén pendientes. Estén pendientes. Miren lo que dice Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestra anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto
no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los amo. O sea que tanto las obras de Jesús como la palabra de Jesús tienen un efecto doble. En los que se salvan, sus ojos son abiertos, sus oídos también son abiertos. Ellos pueden ver y pueden escuchar. Son transformados y convertidos y sanados. Pero en los que se pierden, la Biblia dice que la palabra de Jesús y las obras de Jesús no les trabajan. ¿Verdad? Porque dice ahí que lo vieron. Pero aún viendo todo eso, no le creyeron. O sea, vieron los milagros y las obras de Jesús. Escucharon palabras que otros no hubieran escuchado. Palabras de autoridad como ningún otro hombre ha hablado. Porque ahí estaba hablando mucho más que un hombre. Sin embargo, no creyeron. Hay gente que escuchará. Pero hay gente que no tiene nada que ver con Dios. Y mira lo que dice aquí. Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 28, 25 al 27. Pablo, hablando con un pueblo acerca de la palabra, le dice: y como no, estoy en Hechos 28, 25 al 27, que como no estuviesen de acuerdo entre sí, al realizarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con ojos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y entiendan de corazón y se conviertan y no lo saben. Note que en uno, cuando Jesucristo está hablando, la acción la está llevando bien. Es activo, está en activo. El Padre está haciendo una obra. Pero aquí Dios está describiendo el corazón de esas personas que están endurecidas. ¿Cómo es que se endurece el corazón de alguien? Ya lo hemos discutido en otra vez. La persona no quiere ver nada con Dios y Dios simplemente lo deja en los caminos de su corazón. Y como el hombre es malo, su corazón se vuelve cada vez más malo. Ahora, ¿cómo es transformado un corazón y es ablandado? Dios cambia la naturaleza de ese corazón, da un nuevo corazón, pero también pone ese corazón sensible. Ese corazón sensible que escucha la voz de Dios, ve lo que Dios está diciendo. Ese corazón sensible entiende lo que está diciendo, comienza a creer lo que está diciendo, es transformado por lo que está diciendo. Ve cómo el llamado y la palabra tienen un efecto diferente en los escogidos que en la multitud de los que son llamados. Vemos a través de la Biblia varios ejemplos en que esto se da. El último versículo que tocaremos con respecto a esto dice así lo siguiente. En Juan, capítulo 6, vamos a estar leyendo los versículos 43 al 48 y los versículos 64 al 65. Jesús nuevamente hablando. Puede ser, estamos hablando que todas estas son enseñanzas dadas por Cristo. Esto no fue que yo me las inventé, a lo que escucharán por las redes, no fue que yo me las inventé, son cosas que dijo Cristo y en su contexto vamos a ver lo que dijo Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí. Estamos en el 43 y ahora voy a leer el 44. No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió me lo trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo creo que eso está bien claro. Pero para los que tienen duda, cuando el Señor habla, el Padre trabaja en el corazón de esa persona. Esa persona en la cual Dios ha trabajado, corre a Jesús y recibe lo que Jesús tiene que decir.
Y a esas personas que el Padre le trae un hijo, Jesús promete que lo resucitará en el día posterior. Jesús no va a salvar a nadie que el Padre no le haya traído. Porque el Padre y el Hijo son uno y tienen un plan en específico. Y están de acuerdo en todo. Muchos que creen que Cristo vino a salvar a toda la humanidad en general, niegan estas enseñanzas de Cristo. No las pueden entender y piensan que no hay misericordia en ellas. Pero es que el Padre llama a los que el Hijo salva a lo que el Padre le trae a Él. Entonces continúa diciendo: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que aquí hace la separación. Todo aquel que oyó al Padre, o sea, muchos recibirán la palabra de Dios, pero no todos precisamente la oyen. Hay gente que oye, pero no aprende. Y mira lo que dice aquí: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Así que ese llamamiento que hace Dios, que es eficaz, logra que el que lo recibe aprenda. Y el que aprende, ¿qué hace? Corre a quién? A Jesús. Si una persona se le predica la palabra y va a la iglesia y escucha el mensaje, porque fue a la iglesia, eso no significa que está detrás de Cristo. Porque puede estar en la iglesia con los santos, participar de las cosas que los santos hacen, hablar como los santos, vestirse como los santos y tener una apariencia, pero no ser otra cosa que una cabra. O puede ser tal vez si es un falso profeta, un falso maestro, un lobo rapaz. Y mira que en estos tiempos hay muchos lobos rapaces engañando a muchos en las iglesias. Y también hay cabras escuchando que desean ser pastoreados, pero no tienen un corazón pastoreado. Porque desean ser pastoreados, o que, como han dicho, desean que las cosas se hagan de su manera. Eso nos tiene que poner a pensar. Tenemos que hacernos la pregunta si somos rapaces, cabras o ovejas. Tenemos que evaluarnos nosotros mismos. ¿Seré yo ese? Tenemos que hacernos la misma pregunta que se hicieron los apóstoles cuando Jesús les dijo que lo negarían. ¿No seré yo? ¿Soy yo mismo el que te va a negar? Tenemos que estar seguros de que somos conocidos por Dios. Porque tú puedes saber conocer cosas acerca de Dios. Pero los demonios conocen muchas cosas acerca de Dios. ¿Y tiembla? Dice el texto y sigue diciendo: no es que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, él ha visto al Padre. Y en el versículo 47 dice: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Jesús está hablando. Hay gente que será traído al Padre. Hay gente que aprenderá del Padre. Hay gente que creerá en el Hijo. Y hay gente que se representará por el Hijo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Jesús, que es el pan de Dios. Pero hay gente que escuchará acerca del Hijo y endurecerá su corazón. Y no querrá nada que ver con Jesucristo. Y dice que el mismo Jesucristo, en ese mismo capítulo, en el versículo 67, 65 al 67, él le dice a los fariseos y a la gente que estaba allí, muchos de ellos escuchando, y dijo: por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mire cómo lo dice. Versículo 64 en ese capítulo 6 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Hay gente, y aquí vemos al ejemplo, a uno que
liberó a gente del demonio. La Biblia dice que los discípulos echaron fuera del demonio y que los demonios se les sujetaban. Mire, yo conozco pastores y gente que estaba en la iglesia que hicieron grandes cosas portentosas a los ojos de muchos, pero ahora viven espaldados y le llenan. Hay un libro que yo leí de un hombre muy vivido, y yo recomiendo ese libro, es un buen libro. Él lo escribió y lo que escribió era la verdad. Ese mismo hombre ahora niega lo que escribió. Porque se dejó llevar por sus emociones y sus sentimientos por encima de la verdad. La fuente de su negación tiene que ver sus emociones y sus sentimientos, no la verdad enseñada por Dios. Cuando se enfocó en la verdad de Dios, enseñó la verdad. Cuando se dejó llevar por sus emociones, se volvió hacia atrás, a una vida de impiedad. No voy a decir su nombre, es famoso. Aunque el libro era bueno y el mensaje era bueno, es poderoso por causa de aquel que estima. Esto nos enseña que Dios puede usar a un gente inconversa para hacer grandes cosas. Pero no necesariamente son los que perdieron la salvación, que Cristo no los conocía, ellos no conocen Jesús. Y Jesús no los conoce, como el mismo Cristo. Mire lo que dice el Salmo 81, versículo 11. Pero mi pueblo oyó mi voz, e Israel no me quiso. Los dejé por tanto en la dureza de su corazón, caminaron en sus propios principios. Entonces ya vemos que Dios tiene un pueblo físico, pero entre ese pueblo físico hay un pueblo invisible. Israel, el pueblo de Israel siempre ha sido un remanente pequeño, pero la mayor parte de Israel vive de espalda. Entre los gentiles que están salvados, están siendo salvados, hay muchos que llegan a la iglesia, pero no todos los que llegan a la iglesia son parte de los judíos. La palabra, ellos la están recibiendo. Y por un tiempo algunos parecen tener crecimiento. Pero llega un momento que el gozo se les va y se apaga. Otros, sus ojos son llenados por las cosas del Espíritu. El mundo los llama porque son del mundo. Pero el que es de Dios oye la palabra de Dios. Todo esto es lo que tiene que ver con el llamamiento eficaz. Por eso, uno sabe quién es eficazmente llamado por una razón, por el fruto. Un fruto de perseverancia, un fruto de persistencia, un fruto de amor. La semana que viene, si Dios lo permite, comenzaremos a discutir la siguiente pregunta, que será: ¿cuál es la comunión en gracia que los miembros de la iglesia tienen en Cristo? ¿Cuál es la comunión en gracia que los miembros de la iglesia tienen en Cristo? Y cuando hablo de los miembros de la iglesia, estoy hablando de los elegidos, porque aunque haya gente que se congregue con el pueblo de Dios en sus distintas congregaciones, no significa que participen de ellos, sino han sido eficazmente llamados por Dios. Esto es algo que tenemos. Este privilegio es para los realmente salvados. Y lo discutiremos la semana que viene de manera más específica. La adopción, la justificación, la santificación, la redención. Cosas que somos partícipes por causa de Cristo. Oremos. Soberano Señor, te doy gracias por la palabra que ha sido enseñada. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a entender la verdad.
correr a Cristo. Permítenos caminar con tu Hijo, tener comunión con tu Hijo, perseverar en tu Hijo y mostrar por el fruto que somos de aquellos sobre los cuales descendió la lluvia y produjo lo que tenía que producir. Guárdanos aquí, guárdanos de retroceder, de la apostasía, de abandonar aquello que creemos, la fe verdadera del Hijo de Dios. Guárdanos de endurecer el corazón. Enséñanos a temerlo. Sabemos, Señor, sabemos por tu palabra que lo que tú has llamado, Señor, lo que tú predestinas, tú llamarás. Lo que tú llamas, tú santificarás. Y lo que tú santificas, tú glorificarás. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdense los hermanos los unos a los otros en el amor de nuestro Señor Jesucristo.